Vamos a resolver ahora el problema del coyote y del correcaminos. En este problema tenemos el clásico de los dibujitos animados. El coyote persigue al correcaminos. Acá lo dibujé en dos gráficos, pero en realidad va primero el correcaminos y atrás viene el coyote. Entonces dice que llega al borde de un acantilado, el correcaminos, y salta con un ángulo de 10 grados y una velocidad inicial de 42 km/h. Para el caso del correcaminos, nos pregunta a qué distancia del borde contrario del acantilado llega. Nos dice que el acantilado tiene 13 metros de ancho y 100 metros de profundidad, pero además que el borde de enfrente está 5 metros por debajo del borde desde el cual salta. Sobre el coyote viene detrás del correcaminos, pero la clásica, no ve que está el acantilado, entonces no salta, sino simplemente sigue de largo. No sabemos si el coyote llega al otro lado o si se cae. Entonces, esa es una disyuntiva que es una de las preguntas que tenemos que responder sobre lo que le pasa al coyote. Nos dice, si llega al otro lado, ¿a qué distancia del borde de enfrente cae? La misma pregunta que del correcaminos. Pero en el caso de no llegar al otro lado, pregunta cuánto por debajo de este borde va a golpear la pared. Lo primero que hacemos es hacer los esquemas, extraer los datos y fíjense que el coyote, al no darle un ángulo inicial, podemos decir que el ángulo inicial del coyote vale 0. Por lo tanto, la velocidad inicial del coyote es totalmente en X, no tiene componente Y. Pasado a metros sobre segundos va a ser 6,94 metros sobre segundos y la velocidad inicial en I es 0. Ahora, para el correcaminos, que sí tiene un ángulo, tiene un 10 grados de ángulo, calculamos las componentes multiplicando la velocidad inicial por el coseno del ángulo para Bx y la velocidad inicial por el coseno del ángulo, por el seno del ángulo para Bi. Calculadas las componentes de la velocidad inicial para el correcaminos, empezamos con esa primera parte. Decía, entonces, ¿a qué distancia del borde del acantilado cae? Sabemos que desde donde salta hasta la vereda de enfrente hay 13 metros. Entonces, tenemos que poner un plano de referencia. En mi caso yo elegí el borde, o sea, la altura del borde de enfrente como punto de altura 0, lo que me daría una posición en I inicial o una altura inicial para el correcaminos de 5 metros. Lo que voy a hacer es intentar calcular a qué distancia o en qué posición X está el correcaminos cuando I valga 0. Para eso, si revisamos las ecuaciones, podemos ver que podríamos calcular el tiempo que demora el correcaminos en ir desde una altura inicial 5 metros hasta una altura inicial 0 metros. Con la ecuación horaria de la posición I en función del tiempo, donde sabemos que la altura final, que sería en este punto, es 0, la altura inicial, que sería desde donde salta el correcaminos, es 5 metros, la velocidad inicial en I la consideramos positiva porque la componente es hacia arriba, ya la calculamos multiplicando velocidad inicial por el seno de 10 grados. Bueno, la reemplazamos por el tiempo, menos un medio por la gravedad es menos 4,9. Como habíamos dicho, menos 4,9 es el coeficiente que le llamamos A, 2,02 el B y 5 el C. Utilizando la fórmula resolvente hallamos los dos valores de T. En este caso tenemos dos valores un valor positivo y el otro negativo, entonces descartamos el negativo. Este es el tiempo de vuelo que va a tener el correcaminos, o sea, el tiempo que va a estar en el aire. Con ese tiempo y la ecuación de la posición X, calculamos en qué posición X va a estar para cuando la altura sea 0. Recordemos que yo puse 0 en este nivel. Nos tenemos que acordar, o mejor dicho, no nos tenemos que olvidar que
Cuando usamos la ecuación de x, la componente que usamos es la componente x de la velocidad inicial. Entonces, la habíamos calculado antes multiplicando la velocidad inicial por el coseno del ángulo. Nos dio 11,48. Entonces, 11,48 metros sobre segundos por el tiempo nos da 14,12 metros. Si volvemos a leer la pregunta, decía, ¿a qué distancia del borde del acantilado cae el correcaminos? Entonces, esta es la posición X medida desde acá, desde donde salta. La pregunta es, ¿a qué distancia del borde? Sería esta. Entonces, si el acantilado tiene 13 metros y cae a los 14,12 metros, desde el borde serían 1,12 metros. ¿Sí? Bueno, planteemos ahora para el coyote. El coyote no sabemos si llega al otro lado o si va a caer. Es lo primero que tenemos que determinar. Y ahí tenemos que pensar una forma para darnos cuenta de eso. No hay una única forma, pero por ejemplo, yo podría hacer como hice con el correcaminos, averiguar en qué tiempo el coyote va a caer estos 5 metros. Lo que sí que no sé si va a llegar acá o no, pero por lo pronto calculamos por ejemplo el tiempo. Bueno, entonces, para el coyote, la posición final 0, la posición inicial 5 metros, también sale desde el mismo punto. La velocidad inicial en y dijimos que era 0 porque al no tener ángulo es totalmente en x. Todo este término se hace 0, bueno, un medio de la aceleración de la gravedad. Despejamos directamente el tiempo y nos da 1,01 segundos. Tiene sentido que sea menor el tiempo del correcaminos porque el correcaminos salta con un ángulo hacia arriba, entonces el correcaminos es ese camino hacia arriba, hacia la altura máxima, y después recién cae. El coyote, al seguir horizontal, es como que partiera directamente desde el punto de altura máxima. Bien, entonces tenemos el tiempo. Ese es el tiempo en el que el coyote va a haber caído los 5 metros. Para saber si alcanza el otro lado del acantilado o no, lo que podemos hacer es calcular, como hicimos con el correcaminos, la posición X para el tiempo 1,1 segundos. Si es mayor a 13 metros, llegó al borde. Si es menor, no llegó.